Y un miércoles más llega nuestra cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y ya contamos con Miguel Galindo en directo en nuestros estudios. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues apresurado, hoy he llegado con el tiempo justo. Sí, la verdad es que ¿Eh? hoy me has hecho pensar Casi, que casi que me ponéis falta. casi. Bueno, pues gente, este es el Gente. título del artículo que nos lees hoy en el Mirador, así que Miguel, cuando tú quieras. Muy bien, pues gente. Miro una foto de gente arracimada en las calles, no sé si con un propósito definido o simplemente que cada cual va a lo suyo sin preocuparse por cuántos ni por qué pululan alrededor de todos y cada uno. Y he dicho miro porque instantes después, cuando me dispongo a verla, no es lo mismo ver que mirar. ¿Eh? Cuando se mira ya, se mira el detalle. Me viene a la cabeza aquel verso suelto del poeta brasileño Ledo Ivo. Dios camina entre los hombres como un sonámbulo al que no hay manera de despertarlo. Es un poco fuerte, ¿eh? Pero yo creo que es justo al revés. Cuando nos miramos a un espejo e intentar ver a Dios es como intentar mirarse en un espejo, siempre vemos las cosas al contrario de lo que realmente son, como en una imagen invertida. Por eso mismo que el poeta ha captado, creo yo, el reflejo opuesto al real, y que somos los hombres los que caminamos dentro de Dios como sonámbulos, a los que no hay forma de despertarnos. Tiene un mayor sentido lógico, aunque a veces la lógica parezca no tener ningún sentido, ni siquiera el sentido común. Dicen, y así mismo se admite, que despertar a los sonámbulos puede resultar peligroso para ellos, por alterar súbitamente la realidad en la que viven, aunque no sepamos cuál de las dos realidades, si la suya o la nuestra, sea la verdadera realidad, y se nos insta a actuar con la debida prudencia. Si hacemos caso del vate carioca, el despertar a Dios en su camino entre los hombres, podríamos provocarle un pasmo a un Dios que dejaría de ser Dios, el Dios que es. Si se asusta, no es Dios, lo cual no parece posible que sea así. Y si somos nosotros los que despertamos del sueño que nos hemos construido dentro de la realidad divina, pues tampoco sería moco de pavo. Definitivamente, una multitud de gente en cualquier hacinamiento de una gran ciudad es lo más parecido a un sonambulismo general, en el que cada persona se mueve dentro de su propio sueño individual. Esa misma multitud, movida por un algo concreto, por ejemplo, por la Gran Vía madrileña en compras de Navidad, ¿eh? Es lo más parecido a una movida zombie, donde todas esas personas se mueven por un objetivo común, sincrónico y sincrético. La apariencia puede ser la misma, pero la finalidad no lo es, como en una procesión, por ejemplo. Pero lo cierto es que las personas gentificadas aparentan ese sonambulismo o ese zombismo indistintamente. Y digo lo de aparentan por curarme en salud y que no me lluevan más que las justas y necesarias, pues sabido es que a nadie le gusta reconocerse dentro de un movimiento de masas.
amasado por ajenos intereses a los nuestros propios. Si bien que muchísimas veces, las motivaciones nos vienen estampadas por esos mismos intereses espurios: hedonismo, consumismo, narcisismo y más de lo mismo, los cuales los convertimos en nosotros mismos. Pero volviendo a la reflexión del principio, imaginamos que el mismo Dios no sonámbulo por el que y con el que caminamos, disfrazado de persona como nosotros, nos estuviera diciendo constantemente, como aquel que susurraba a la oreja de los caballos, o de los asnos en nuestro caso, que nos fuera diciendo: hacho tío, brother, o lo que sea, despierta y mira que nos aproximamos al borde del precipicio, y estamos a un par de palmos de la autodestrucción. Pues, si Dios nos dijera eso al oído, puede que le contestáramos algo así como: ya lo sé, pero mira, prefiero que me coja dormido a que me pille despierto. Y eso se debe, me parece a mí, claro, no a una falta de conciencia, sino a una definida preferencia, que esa puñetera conciencia la tuviéramos anestesiada en vez de darse por enterada. Y entonces, como Ledo Ivo señala, nos convenga más sonambulizar a Dios en nosotros que enfrentarnos a la realidad cara a cara. Y fíjense que digo su realidad y no la nuestra, porque esta es la que nos fabricamos nosotros para nosotros. Y claro, sería de nuestra total responsabilidad, cosa que no estamos dispuestos a aceptar de ninguna de las maneras. Faltaría más. La culpa es del loco de Trump, del genocida Netanyahu, del criminal del Putin o del tentetieso del Sánchez. Nosotros nada podemos hacer. No, claro. Nosotros ya lo hemos hecho, poniendo al mando del mundo a los que hoy se dedican a destruirlo. Nosotros simplemente nos refugiamos en nuestras fiestas, nuestros puentes y conciertos, nuestros viajes y nuestras viejas tradiciones, nuestras profesionales procesiones, nuestras idolatrías, para soñarnos a nosotros mismos y que tú, como Dios, nos pillas confesados. Como Dios manda, puesto que así lo consientes, ya sabes, eso de que sea lo que Dios quiera, o sea lo que tú quieras. Amén. Hacho, tío, si le podemos llamar así a Dios con esa familiaridad. Y de esa forma nos quitamos el mochuelo de encima, que es de lo que se trata, para cargárselo al sonámbulo ese que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Y encima lo hemos subido a un trono portapasos, para así, ya de paso y por peso, adorarnos a nosotros mismos en su nombre. Todo está inventado, fráteres, y el becerro de oro y poder se ideó hace milenios y aún no nos lo hemos sacudido del lomo como debiéramos. Caín sigue matando a Abel impunemente, fratricidamente, genocidamente, pero seguimos comerciando con Dios en nuestras misas, nuestras procesiones y novenas, nuestros meneos y jubileos, a ver si así no lo despertamos de su sonambulismo. Pero estamos muy equivocados. Evolucionamos o involucionamos también en lo colectivo y pagaremos el precio igual en lo personal, puesto que la experiencia la financiamos entre todos. Sin embargo,
el conjunto, que está hecho de individualidades, no aparenta merecer el mundo que tiene. Muchos pagan para que muy pocos ganen. Pero es así porque la gran inmensa mayoría de muchos, muchísimos, consentimos mirando para otro lado. Y eso ocurre tanto lo que lo queramos ver como si queremos cegarnos a nosotros mismos. Gente, este es el título del artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Y ahora, pues, a ver qué opinan tus seguidores. Vamos al primer comentario, que es de María. Efectivamente, no es lo mismo ver que mirar. La mayoría de gente no vamos a ver esto o aquello, sino que vamos a mirar esto o aquello. Decimos, voy a ver, y tan solo vamos a mirar. Jesús decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Que nosotros miramos pero no vemos. Nosotros miramos, pero al final le preguntas, ¿y qué has visto? Ah, pues no sé. Esa es nuestra respuesta. No sé lo que he visto. ¿Mm? Y si se ha quedado con algo, pues es posiblemente que algo muy superficial. Esa es la diferencia que tú dices entre el ver y el mirar, o el mirar y el ver, que viene a ser dos partes opuestas de la misma cosa. Este es el comentario que nos envía Mondovilio. Creo que llevas razón, que es al revés de lo que dice ese poeta brasileño. Él ve el reflejo de una realidad, pero el reflejo es siempre lo contrario a la realidad. Por eso mismo es un reflejo y no la realidad. Exactamente. Es un reflejo de la realidad. Nosotros vivimos un reflejo de la realidad, que además nos lo hemos acondicionado a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos delante de un espejo, y esto es un ejemplo burdo, ¿eh? Y nos saludamos a nosotros mismos y hacemos lo mismo, pero nuestra mano derecha en el reflejo es la izquierda. Bueno, pues yo comparo el reflejo de Dios precisamente con eso, que solemos ver lo contrario de lo que es y nos engañamos a nosotros mismos. La realidad que nosotros tenemos no puede ser divina. Dios no puede estar en esa procesión. Solamente tenemos que ver qué mundo tenemos. Solo tenemos que ver las injusticias que se suceden unas a otras, las hambrunas, las matanzas. Esto es un reflejo de una realidad totalmente opuesta. Y es la que nosotros nos hacemos. Por eso el poeta dice, creo que mal dicho, de que Dios anda sonámbulo en nosotros. Yo creo que somos nosotros los que estamos sonámbulos ante Dios. Siguiente comentario, este es de Monse. Leo lo que te ha escrito mi compañero Mondo y me parece un trabalenguas. Es posible que tú lo entiendas, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver qué es lo que quiere decir. Así que mejor me espero a que me lo explique. Yo te lo acabo de explicar y aunque yo creo que ya te lo habrá explicado Mondo, pero vamos, algunas veces las cosas son tan sencillas que nos parecen complicadas. Nosotros mismos nos decimos, no puede ser. Pues sí, sí, la verdad está en lo fácil, no está en lo complicado. Eso es como aquel economista que iba a terminar la carrera, hizo su tesis de fin de carrera y entonces su profesor le dijo, mira, te voy a dar un consejo si quieres ganar dinero, nunca pongas las cosas fáciles. ¿No? Siempre, siempre, siempre complica las cosas todo lo que puedas, porque es la única manera de que la gente te necesite, porque no te entiende. Porque si la gente entendiera, no necesitaría los oficios de un economista. Claro.
Tiene ¿eh? su lógica, la verdad Tiene es su que sí. lógica. Comentario de Leo. Al final vuelves a tocar la relación entre Dios y los hombres. Es algo en lo que te repites mucho últimamente. ¿Mm? Pero la figura que pinta Ledo Ivo me gusta. La humanidad camina dentro de Dios como sanámbula. Es algo de interés y es atractivo para ponerse a pensar en ello. Sí, efectivamente, yo creo que le doy lo que ha hecho aparentemente, ha puesto las cosas al revés precisamente para que nos demos cuenta, para que nos demos cuenta y nos preguntemos, ¿no será al contrario? ¿Eh? Muchas veces el narrador utiliza un truco, que es decir lo contrario de lo que es para llamar la atención, porque si no pasaría desapercibido. Es un truco narrativo. Bueno, comentario de Mercé. Quien tú sabes, siempre vuelvo a ella, me decía que a los políticos, y entonces estábamos en una dictadura pura y dura, lo que más les interesaba era convertir a personas en gente, pues eran fácil de convencer y de gobernar. Y que pensar como gente era pensar como ganado. Exacto. Vamos, solo tenemos que fijarnos en los sistemas educativos. Los sistemas educativos, desde la posguerra acá, ¿eh? Pues en un principio fueron dirigidos, todo el mundo pensando lo mismo, luego intentó ser educativo y liberal, y estamos acabando por un nuevo modelo de gente en la calle. Las familias ya no educan, en principio, como educaban antes, y los sistemas educativos vienen a formar competencialmente, a ser uno mejor que otro. Pero en realidad todo lo que salen son gente enfocada al consumismo y al hedonismo, no a pensar por sí mismos. ¿Mm? Me estoy refiriendo a lo que fácilmente se puede ver en la calle. Claro, esa gente es gente muy captable por las llamadas ideologías. ¿Mm? Desde pequeñitos les lavan el cerebro para luego pues pelearse entre sí por el partido correspondiente. Y eso es lo que está ocurriendo. Y sobre todo por consumir, por pasarlo bien, por mirarse el ombligo. A eso nos dedicamos. Comentario de Pedro. Efectivamente, el ejemplo que pones de la Gran Vía madrileña Navidad, cuando lo pienso, lo veo. Es un grupo grande de personas movidos en un mismo sentido. Mirar y comprar, comprar y mirar. Algo mimético, a lo que nos enchufamos fácilmente. Claro, vamos, eso es consumismo. Eso se llama consumismo. ¿Por qué? Porque comprar es consumir. Pero el hedonismo también es comprar y consumir. ¿Qué compramos y consumimos? Diversión. Diversión. Y fíjate, la palabra semánticamente diversión viene del latín divergere, o sea, diseminarse. Diseminarse. No nos concentramos, todo lo contrario a concentrarnos. Diseminarse. Mentes diseminadas, mentes en disensión, de ahí divergere. Pues eso es divertirse. De ahí viene divertirse. ¿Qué es lo que pasa? Pues la gente, al final, si solo piensa en que, coño, hace 4 días terminamos con los factos de la Navidad y ya estamos dando el follón con la Semana Santa. Ya están zurriendo con la Semana Santa y con lo que viene antes, El carnaval. con el carnaval. O sea, solo pensamos en diverger, en diseminarnos. Pues como el ganado, eso es lo que hace el ganado, no hace otra cosa. Comentario de Julia. Nos mueven intereses hedonistas de consumismo, de hedonismo, pero casi nunca intereses morales y mucho menos espirituales. Yo te he leído un artículo, creo que se titula Somos Legión, en que asocias la llamada
posesión con la gentificación. Es muy, muy interesante y lo recomiendo desde aquí. Sí, lo que no sé es si lo hemos traído al programa de radio. Somos Legión. No lo sé, Yo tampoco. Son no lo muchos sé, ya, no los no lo recuerdo. sé. Bueno, pues lo voy a buscar, y lo voy a traer al programa de radio, porque sí, es algo parecido a lo que estamos hablando hoy. ¿Eh? Efectivamente, yo digo que ese de la posesión que hablaba Jesucristo, una parábola sobre el poseso, que respondía somos legión, ¿eh? Pues yo daba la explicación. El somos legión es precisamente esto que estamos hablando. ¿Eh? Somos como los legionarios, todos al mismo paso de la oca, todos vestidos igual, todos mirando para el mismo lado y todos desfilando de la misma manera. Somos calcos unos de otros, somos clones. Comentario de Ramiro. Lo que planteas en definitiva es, ¿andamos dormidos o andamos despiertos? Ya sé que hablas en general, pero lo general no se hace sin la participación de lo personal, o eso mismo creo yo. Efectivamente, eso es así. Yo andamos dormidos o andamos despiertos. Sí. En general andamos dormidos, por supuesto, porque todos hacemos lo mismo. Andamos dormidos, somos legión. ¿Mm? En lo particular, pues allá cada uno, que se analice cada uno a sí mismo. Yo no se me ocurra otra cosa de tú piensas por ti mismo o eres pensado por los demás. Quizás ahí, en esa pregunta que uno se haga a sí mismo, tenga la respuesta de si está despierto o si está dormido. Otro comentario. Este es de Elena. Como tú dirías, no es falta de conciencia, es falta de consciencia. Lo que pasa es que solo se puede llegar a la consciencia a través de la conciencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿La gente tiene conciencia de sí misma? La gente tiene conciencia de sí misma, pero no tiene consciencia de sí misma. Es que es lo mismo, es igual. No, no, no lo es. Conciencia de uno mismo lo tenemos todos, todos, hasta los animales muy evolucionados tienen conciencia de sí mismos. O sea, yo sé quién soy. Soy un ser humano que piensa así, que piensa así, que se llama así, que se llama así, que estoy en esta circunstancia. Yo sé lo que soy y sé quién soy. Pero no trasciendo de mí. No tomo conciencia de otra conciencia superior. Esa es la conciencia. Lo que hay superior a mí, lo que me envuelve, lo que me traspasa. Si yo no tomo conciencia de esa conciencia, pues me quedo en ser, pues eso, en ser una persona que tiene conciencia de sí misma, como todas las personas. Siguiente comentario, este es de Pablo. La política nos tiene agilimoñados. Todo ¿Cómo? agilimoñados pone Ah, aquí. oye, mira, Es una... agilimoñados, Sí, sí, curioso. gilimoña, gilimoña. Sí. Todo tiene la culpa Sánchez o al que pongamos en la diana. Y todos actuamos por inercia. Nos tienen polarizados y no nos damos cuenta de que nos traicionamos a nosotros mismos entre unos y otros. Y así mismo nos va. Claro, sí, justo, es un buen ejemplo. O sea, el buen ejemplo de que solo tenemos conciencia de que nos manejan y no siempre. Ese es el mejor ejemplo. O sea, nunca en la vida ha existido tal nivel de polarización como en la actualidad. Estamos totalmente polarizados. ¿Eh? Y vamos hacia la derecha y extrema derecha en nuestra polarización. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cada uno nos hace soldados, de una ideología. Hay una parte de que Sánchez tiene la culpa absolutamente de todo.
Si llueve, si no llueve, si cómo llueve, si nieva, si tiene, vamos a ver, Sánchez hay que cargárselo como sea porque tiene la culpa absolutamente de todo. Yo también acuso a Sánchez, yo soy muy crítico con Sánchez, pero no creo que tenga la culpa de todo. ¿Eh? Y luego hay otro que es al contrario, es totalmente al contrario, demonizar la oposición, o como yo la llamo, la oposición. ¿Eh? Y tampoco. Pero sin embargo sí lo veo porque yo he vivido una transición hacia la democracia. Y sí puedo decir que los primeros tiempos de esta democracia fueron mucho mejores, pero muchísimo mejores que lo que hay actualmente, que esto es un guerracivilismo, sin llegar a las manos, claro. Comentario de Ana. Fiestas de todos los calibres y colores, celebraciones, tradiciones, espectáculos, procesiones. Tenemos todo un catálogo donde poder elegir el alineamiento al que nos apuntemos. Todo vale y todo nos vale, pero no nos damos cuenta de que todo es pan y circo y que nos llevan y manejan por donde ellos quieren y les interesa. Vamos a ver, todo eso es dirigismo. Ya está, se dice con una sola palabra, dirigismo. ¿Mm? Como cuando a un hato de ganado lo llevan a una determinada dehesa a pastar. Eso se llama dirigismo. Y ahora mismo nuestra conciencia la tenemos dirigida a eso. La tenemos dirigida a ver dónde nos vamos, a qué viaje nos apuntamos, a dónde comemos, en qué nos divertimos, a qué fiesta asistimos, a qué tradición, que de la tradición nos han atado a las tradiciones de mala manera. O sea, estamos dirigidos totalmente. Y a la hora de pensar por ti mismo, ni te se ocurra comentarlo porque en las redes te comen, porque te has salido del hato de ganado. Y efectivamente, eso que tú notas se llama dirigismo, en una palabra. Y llegamos al último comentario, es de Ginés. Dices una frase como para meditar alrededor de su significado. Caín sigue matando a Abel. Un hermano sigue sacrificando a otro hermano. Pero todos le sacrificamos al becerro de oro, al interés más espurio. Pero nadie quiere verlo, tan solo seguirlo. Tan solo seguirlo, claro. Esa es la polarización que estamos hablando. Si nosotros esto lo vemos a nivel mundial, estamos viendo pues cerriles, que al final son los que manejan al mundo, como Trump, como Netanyahu, como Putin, que nosotros, pues, en nuestro fuero interno, pues, podemos hasta criticarlos, pero luego la verdad es que son Caínes matando a Abeles, además en masa, además en plan genocida, y nos los estamos callando. Miramos, antes lo que hablábamos de ver y mirar, miramos, no vemos lo que está pasando, y nos callamos. Y rezamos que no me pase a mí, que yo tenga mi bolsillo cubierto, y mi cabeza ocupada. Y si eso sigue ocurriendo así, pues yo miro para otro lado y casi que luego hasta lo justifico. Y eso es lo que nos está ocurriendo a nivel individual y a nivel genérico. Y ya, pues este era el último comentario. Gente, el artículo que nos has leído hoy en el Mirador. Y Miguel, para la próxima semana, mente y pensamiento. Mente y pensamiento. Es que es casi lo mismo que mirar y ver. Mente y pensamiento. Mucha gente lo confunde. La mente y el pensamiento es lo mismo. No. Pertenece a lo mismo, pero no es lo mismo. Pero bueno, la semana próxima lo veremos. Por supuesto, ¿vale? Que sí. Gracias, Miguel. De nada. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.